abierta con la educación. Quizá usted se sentirá un poco decepcionado de las cosas que han ido aconteciendo en nuestro país. Vimos como el pueblo de Puerto Rico, en 2 semanas realmente, tomó una decisión firme, decidió cada día protestar de una manera airada, demostrando rechazo hacia una situación que, si la comparamos con la nuestra, podríamos considerarla como nimia, como pequeñísima. Sin embargo, esto condujo a que el gobernador de esta isla renunciase y esperamos y tenemos la esperanza de que esto va a conducir a Puerto Rico hacia un mejor destino. Pero en República Dominicana, después de la Marcha Verde, esa marcha, esa marea humana, después que tanta gente pues ha mostrado y mostró el rechazo hacia la reelección que condujo al presidente, definitivamente tuvimos ahí un pequeño triunfo, a decir que él nunca dijo que quería, pero que todos sabemos que sí, lo había dicho de 1000 maneras. Pero lo cierto es que no va a aspirar. Pero esto ha desatado un mar de apetencias que parecerían que es peor que lo que teníamos. Pero para hablar de esto, de lo que está pasando en el país, pues yo voy a compartir esta mesa con un sociólogo, un cientista social que quizás pueda darme algunas explicaciones de esto que ni yo entiendo. Juan Miguel. Hola, ¿cómo tú estás? Bien, me refiero a Juan Miguel Román. Pérez. Ay, sí, Pérez, tú sabes que tengo, no sé, esta obsesión, es la segunda vez que te denomino así. Pero tú me dijiste que te enaltece, o sea que, perfecto. Juan Miguel, dime, ¿qué es lo que está pasando en República Dominicana? Tú no puedes explicar primero el discurso. Ese discurso que todavía hay gente que se quedó perplejo y no entendió que si iba, que si no iba. Y luego, lo que ha acontecido después del discurso, que es peor que lo que teníamos antes. Tú sabes que quienes tenemos acceso a los medios de comunicación solemos reducir la historia de una nación a la historia de los personajes que aparecen más públicamente en esa nación. Y corremos el riesgo de una historia colectiva reducirla a historia de unos cuantos. ¿Y qué es lo que se hace siempre? Claro. Porque si tú me dices a mí, háblame de tal año, yo me voy a remitir a los personajes famosos de ese año. Así es. Por ejemplo, en el caso del 65, exacto, pues uno va a hablar, por ejemplo, de Camaño. Y después podría hablar, por ejemplo, de Yotin Curi, etc. Pero en realidad, la revolución, para que Camaño existiera, tenía que haber todo un conglomerado de instituciones, por ejemplo, el 14 de junio, de personas que hicieron, Peña Gómez, claro, exactamente, vamos a quitarle mérito. Exactamente, que hicieron a Camaño quien Camaño terminó siendo en la Revolución de Abril, un líder. Incluso un personaje desde el punto de vista del compromiso revolucionario, inesperado, desconocido, y que inclusive lo poco que se conocía no era precisamente un compromiso revolucionario. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que a Camaño lo hace la historia. Y él, siendo hecho histórico, entonces él logra también hacer historia. Y por eso siempre es interesante de mirar la historia desde abajo, no tanto desde arriba. Lo que está pasando en nuestro país definitivamente no se puede reducir a, por ejemplo, el ego de un Danilo Medina, las apetencias insaciables de un Leonel Fernández, los términos mafiosos en los que se practica la política tradicional en esas esferas, sino que tiene que ser el resultado de una sociedad que ha sido estructurada de esa manera. Cuando digo ha sido estructurada, responsabilizo a personas que están ahí, porque al final no se hace de la nada, pero que forman parte de un conglomerado que tiene intereses, que se coordinan y que finalmente producen que haya lo que ha existido hoy. Qué bueno que tú empezaste por la alusión a Puerto Rico, porque siempre es más interesante cuando se analiza un hecho social de manera comparada
a que se analiza únicamente per se. Porque eso nos permite establecer algunos elementos que nos dan mucha luz, por ejemplo, en el caso nuestro, de vernos en Puerto Rico y conocernos más a partir del caso puertorriqueño. Decía Linné, un gran zoólogo del siglo XVIII, que solamente se hace ciencias de las comparaciones. Entonces, ¿qué es Puerto Rico? Puerto Rico es un Estado libre asociado, no es una república independiente como el caso nuestro. Es decir, que tiene sus funciones de Estado muchísimo más reducidas que las nuestras. Comenzando porque tiene un gobernador, no tiene un presidente, cuyas atribuciones son, no tiene, por ejemplo, un ejército a sus órdenes, maneja un territorio de manera media porque hay un Estado federal encima de él, tiene un presupuesto que no necesariamente es un presupuesto totalmente soberano, y Puerto Rico ha vivido las mil y una calamidades, comenzando con lo más reciente, la destrucción prácticamente de toda la infraestructura eléctrica, de acueducto, vial, por los destrozos de María, del ciclón María. Pero además eso generó una migración extraordinaria y Puerto Rico desde hace mucho tiempo está en una crisis económica que prácticamente dejó en bancarrota a la administración pública boricua, y eso hace que no sea el caso dominicano. Pero fíjate qué cosa tan interesante. Es menos apetecible dirigir Puerto Rico que dirigir el Estado dominicano. Y con menos recursos, y lograron por menos más. Es decir, en Puerto Rico la clase política está absolutamente desmantelada, un independentismo que ya no era lo que es. Y muy reducido. Exacto, y ha sido trabajado por los sectores de derecha norteamericana para que fuese así. Luego el estado librismo y la anexión, muy desprestigiado en la clase, en fin, que Puerto Rico está sometido a sobrevivir materialmente, y yo diría también a nivel de tratar de recuperar, pero eso siempre ha sido una historia, su dignidad personal y su dignidad como nación. Todo eso supuestamente nosotros lo tenemos, pero de repente nos damos cuenta que lo que se hace aquí, lo que la clase dirigente hace aquí, es muchísimo, vamos a decirlo así, muchísimo peor que lo que está pasando en Puerto Rico, y sin embargo la gente, a pesar de supuestamente tener una serie de herramientas, de instrumentos, de disposiciones, para no decir instituciones públicas, que puedan contrarrestar políticamente los estragos de la medalaganaria forma y caprichosa de gobernar los políticos en este país, pues sencillamente no sale. Eso nos dice mucho, desde la participación comparativa que podríamos analizar entre una clase artística puertorriqueña, que ha sido históricamente muy reivindicativa, hay que decirlo. O sea, los Calle 13 de hoy, en su momento fueron los Cheo Feliciano, fueron los Dani Rivera, fueron los Maelo, es decir, personas comprometidas de manera clara con una posición política, por ejemplo en el caso de Puerto Rico, en relación a su situación y su estatus político ante los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido eso. ¿Por qué no hablar de Sonia Silvestre, del mismo Johnny Ventura en su tiempo, de Cuco Baloy, ¿no? Ha habido toda una historia de una canción comprometida, o por lo menos de unos artistas que arrastran su prestigio ganado en el campo de la música, en el campo de las artes, para hacerlo intervenir, Ramón Leonardo, para hacerlo intervenir en el campo de las causas políticas, por ejemplo, del sector progresista, ¿no? Pero en este caso, hoy en día, prácticamente ese no existe. Y quiero empezar por ahí, ¿no? Nosotros tenemos una clase artística muy vinculada al poder, necesitada del poder, dependiente del poder, por ejemplo, para ser contratada para música, para bailes, para conciertos. Una clase artística, por ejemplo, en el campo de las artes visuales muy vinculada a las instituciones oficiales. Una intelectualidad de escritores también muy vinculadas por asuntos de nómina, de presupuesto nacional, que tienen que vivir, lamentablemente, no solamente del dinero público, porque el dinero público está ahí precisamente para auspiciar que un escritor a través de la palabra pública pueda elevar el nivel, por ejemplo, lexical, de la creatividad, de la belleza, del conocimiento histórico, antropológico, literario, etcétera, poético. Pero cuando eso se somete, y se somete de manera sumisa, de manera dócil, de manera adocenada a lo que es el discurso oficialista, entonces tú tienes un gran problema. Y estoy empezando por ahí, porque si eso es la clase que está supuestamente a hacer lo que llaman
de manera a veces un poco retórica la inteligencia, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de disentir, de pensar de otra manera a la que le llega en las cadenas de radio o en los medios de comunicación digitales, tú dirías, bueno, ¿qué le queda a la gente que tiene que lamentablemente primero que sobrevivir, que lo han puesto a sobrevivir en condiciones de absoluta incertidumbre, de absoluta angustia y ansiedad por nada más salir a la calle y sobrevivir aquí, incluso en tu integridad física ya es una proeza? ¿Qué decirte de que aparezca la comida buena que te alimente, sobre todo a los más pequeños? Que aparezca espacios de recreación adecuados, que no pongan en riesgo la salud psicoafectiva o social de las personas, un sistema educativo que te brinde un mínimo de oportunidades reales para tú poder no solamente desarrollarte como ser humano, sino en el plano social, encontrar un trabajo, etc. Ni hablar de las jubilaciones, nada de eso, que hoy pareciera lo más indispensable para vivir, está asegurada para las grandes mayorías en nuestro país. E incluso brilla por su ausencia. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Una población, dos repúblicas, lo hemos dicho, una república que está más allá de las fronteras que el neoliberalismo ha establecido, donde los pobres sobreviven como el sistema le deja que sobrevivan, y de este lado un espacio de servidos, aquellos sirven, y nosotros servidos en este espacio que podemos tener la posibilidad de primero tener un discurso, de tener la posibilidad de arriesgar a partir de un discurso disonante con el oficialismo nuestras capacidades de trabajo, porque sabemos que de alguna manera u otra podemos hacer otras cosas alternativas si los verdugos del poder deciden caernos atrás. Pero además tener la posibilidad, por ejemplo, de un día como hoy grabar, ¿no? Hoy en día esa posibilidad no la tiene mucha gente, ni siquiera estoy en la posibilidad de que, por ejemplo, tengan electricidad para escucharnos, tengan el tiempo para escucharnos, tengan las condiciones para poder ponerle atención a un discurso que sale de lo más ordinario que puede tener un ser humano después de una jornada de 8, 9, 10, 12 horas de trabajo, que es la diversión. Y como este no es un espacio de diversión, la gente lo cambia. Pero además, si hablamos de política, la gente lo cambia también porque la política... Escúchame que te interrumpa, la educación sí te ha llevado a preferir, no es sorprendente, esta música y una serie de cosas que sorprenden. Y más que la educación, son las condiciones de vida. Es decir, nosotros, si uno llega cansado de un trabajo agobiante, uno lo que quiere es descansar o distraerse. Uno... Y aquí viene el vínculo, la conexión con el sistema educativo. Si uno no está preparado para uno, por ejemplo, escuchar un lenguaje que sale a través de algunos vocablos del léxico ordinario, con el cual uno hace una transacción en un puesto de China, en una esquina, uno lo cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a hablar en un lenguaje muy distinto al de tu cotidianidad y tú te lo vas a encontrar aburrido. Entonces, por ahí tú tienes dos fuentes. Primero, las formas de vida tan agobiantes que vive el dominicano y la dominicana promedio de hoy, llenas, reitero, de incertidumbre. Y por otro lado, una incompleción, una vulnerabilidad ante intelectual, psicoafectiva y del punto de vista social, para uno poder, como resorte, como recursos, de darle frente a esas inclemencias de la vida material. Entonces, por esos dos lados, nosotros tenemos una población absolutamente marginada, yo diría, como hubiesen dicho los marxistas hace 20, 30 años, alienada, ¿no? Excluida, dirían hoy las ONG, de lo que es todo este festín desde el cual las clases dirigentes, incluyéndonos nosotros, participamos con un supuesto crecimiento económico, con una redistribución de las riquezas para un grupito, con un consumo excesivo de riquezas dentro de un chirilín, como dirían en nuestro país, para detrimento de muchos otros que tienen que literalmente bandeársela como puedan, que solamente pueden acudir a esos espacios de afluencia trabajando sometidos a una subalternalidad increíblemente humillante, con salarios en el mejor de los casos que tengan trabajo, ¿no? Absolutamente pírrica, miserable, con unos niveles de ostentación de parte de sus empleadores, de una extraordinaria
y bochornosa distancia en relación a lo que son las necesidades. Todo eso la sociología lo ha analizado. Y parte diciendo que la primera violencia simbólica es cuando tú no le pagas bien a tu trabajador. Es cuando el trabajador tiene una distancia extraordinaria porque el queso con el que tú compras en el supermercado equivale a un día, a medio día o a 2 días o varios días de lo que le cuesta el trabajo cotidiano a esa misma empleada que mira el queso, por ejemplo, ¿no? Que tú compras. Entonces, cuando eso sucede, hay violencia porque esa persona tiene necesidades, tiene compromisos detrás, tiene una niña o un niño que necesita una leche, y esa leche cuesta lo que ese queso vale, pero ese queso es un queso para picar, por ejemplo, en esa clase media o en esa clase media alta. Y todo eso va generando un proceso de violencia interna. Cuando ese queso lo acompaña de prosciutto Exacto. y de un vino, ya estamos hablando de que es el salario del mes. Imagínate tú. Entonces todo eso va generando una violencia acumulada, producto de esa violencia estructural que las políticas públicas neoliberales en este país, ¿no? Estructuradas y diseñadas por las clases dominantes, no únicamente las políticas que solamente ejecutan en la mayoría de casos, sino por el CONEP, la ARD, todos esos gremios que organizados tratan de impulsar y tratan de dominar desde la fuerza pública lo que son intereses privados, reitero, de esa clase de poder económico que ha manejado el Estado desde el año 1963, cuando le propinaron el golpe de Estado a Juan Bosch, y desde entonces no se han ido, sino es por el lapso muy breve de lo que fue la República en Armas del coronel Camaño, precisamente tratando de ubicar nuevamente la Constitución del 63, que fue la única constitución que ha sido realmente votada por el pueblo. Aquí los otros ha sido transacciones, siempre oscuras, siempre tras bambalinas, siempre en los camerinos, siempre en los laberintos, lejos de la visión pública, ahí donde se cuece, ¿no?, los intereses más nefastos y menos públicos de la nación dominicana. Con el agravante, Juan Miguel, de que como esto es un problema que no es solamente local, sino internacional, te van a argumentar que precisamente, al contrario de lo que mucha gente piensa, que aquí los salarios están deprimidos y son bajos, si los comparamos con otros destinos, con otros lugares, pues resulta que no están tan deprimidos y en consecuencia nosotros tenemos una desventaja comparativa para exportar, para crecer, y que de no tener estos salarios deprimidos para nosotros, que ellos argumentan que no son tan deprimidos, entonces no existirían y no habría producción. No, y entonces toda la capacidad de la fuerza laboral dominicana la reducen a una supuesta incompetencia. Ciertamente nosotros tenemos un sistema educativo que comparativamente, de acuerdo a los parámetros internacionales, es de lo menos eficiente. Tú me vas a hablar de eso, de cómo el sistema educativo pues constituye definitivamente uno de los factores que nos ha dejado rezagados en muchos aspectos y que también quizás le endilgamos en parte a este rezago que tiene la sociedad dominicana con respecto a otras. Pero eso será en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario. Dime, Juan Miguel, ¿hasta qué punto quizás tú decías que no le endilgabas todo a la educación, sino también a la vida del dominicano mismo, el hecho de que realmente a la hora de elegir una música, a la hora de elegir un programa de televisión, a la hora de tener una exposición que le permita crecer un poco, pues entonces no lo haga y lo que haga es que precisamente vaya cada día más en detrimento de lo poco que aprendió en la escuela, porque definitivamente uno a medida que termina la escuela sigue creciendo en la medida en que lee, en la medida en que se expone, comparte, pero si no, pues se va reduciendo
y va quedando aparte de lo poquito que aprendió. Y si encima de lo poquito que aprendió es muy pobre, porque tenemos un sistema escolar que así lo ha demostrado, creo que cada día los dominicanos estamos quedando muy rezagados con respecto a otras naciones. Sí, fíjate, ¿qué argumenta el empresariado dominicano? El grande, porque hay que decirlo, la mayor parte del tejido empresarial dominicano es pequeñas y medianas industrias y microindustrias, sobre todo pequeña y micro. El resto, prácticamente un 2%, constituye las grandes empresas, esas que tienen intereses con capacidad de avasallar la fuerza y las leyes de la nación, ¿no? ¿Qué ellos argumentan? Argumentan que el problema no viene de ellos, sino de la poca calificación de los trabajadores, supuestamente. Pero nosotros sabemos que la estructura de cómo está constituida, por ejemplo, la redistribución o la distribución de recursos de una empresa, pagándole muy poco a los trabajadores, con una carga impositiva igualmente en comparación con otros países, sobre todo para las grandes empresas, relativamente baja, ¿no? Y con niveles absolutamente ostentosos, opulentos del lado del consumo de esos dueños de empresa. Entonces tú tienes un problema, por ejemplo, de reinversión de capital, por ejemplo, ¿no? O sea, muy poca inversión. Tú tienes los tres elementos que tú haces con el dinero. Tú lo inviertes o lo ahorras, tú lo consumes o tú lo gastas, ¿no? Tú tienes esencialmente dentro de lo que es el consumo, un excesivo consumo de parte de una pequeña parte de la población y un consumo pírrico del resto. Desde el punto de vista economicista, tú tendrías que, si tú quieres una dinámica económica sana, todo el mundo tendría que tener la capacidad de consumir, es decir, de gastar en cuestiones básicas o a veces un poquito menos básicas, con un cierto ritmo, ¿no? Porque eso es lo que va a traer que haya productos que se compren, que se paguen impuestos, etcétera, circulación. Etcétera. Sin embargo, nosotros no tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos condiciones extraordinariamente difíciles para la gente del común, es decir, para la gente que va a una escuela pública, que trata de construir a partir de un ejercicio pacífico su propia dignidad, porque deposita en la escuela pública lo que la sociedad tiene la confianza que la escuela pública puede producir en ellos, es decir, ciudadanos que puedan sostenerse desde el punto de vista cívico, laboral, social, que puedan convivir de manera armoniosa con su medio ambiente, con su ecología social. Pero ¿qué es lo que tenemos? Que comenzando porque la escuela dominicana, que es una escuela hecha por gente muy poco parecida a los que reciben educación ahí, porque cuando no viene a través de las influencias del clero, de algunas iglesias, cuando no viene de parte de los educa, de los inicia, todos esos lobbies que están ahí para influenciar o incluso entrometerse en lo que debe ser la educación pública, tú tienes escuelas que están muy de espaldas a lo que es la realidad de quienes reciben clases. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tú tienes una situación económica al lado. Y que tú estar en una escuela para un muchacho o una muchacha de escasos recursos, de una familia humilde, tú tienes que sostenerse y no todas tienen la posibilidad de poder financiarse económicamente, mantenerse en una escuela cuando ese es un tiempo laboral hábil para poder conseguir la comida y la cena del día. Y entonces tú tienes una exclusión social de la escuela que no es comprensiva, que no es incluyente, ¿no? Y que se la pone muy fácil para lo que usualmente en esos medios burocráticos del Ministerio de Educación se diga el muchacho desertó, como es aproximadamente un 40 a 50% de los casos cuando pasan al bachillerato. O sea, aquí casi la mitad de los estudiantes dominicanos en edad escolar salen de la escuela porque la escuela no fue lo suficientemente atractiva para que ellos se quedaran y sobre todo, porque la fuerza de sobrevivir materialmente es muchísimo más poderosa
que un ideal, como lo quiere todo el mundo, de poder educarse y asistir ordinariamente todos los días a la escuela. Entonces, cuando tú tienes eso, ya tú comienzas esa espiral de violencia, esa espiral de exclusión, que este sistema de manera silenciosa, ¿no? Y bajo el silencio escandalizador, vamos a decirlo así, de una clase intelectual que le hace poco caso o que toma poco caso en que eso sea tribuna pública todos los días, que tal vez está esa misma clase intelectual demasiado entretenida en los discursos y temas que a la clase política le interesa, que son los temas de ley de partido, que si Danilo tiene una reelección, que si el otro va a hablar o no. Cuando precisamente la política aquí, la política, es precisamente las deficiencias. La mejor política aquí es evidenciar las deficiencias que en términos de políticas públicas ha tenido este PLD, el PLD de Danilo, el PLD de Leonel, el PRM de Luis Abinader, el PRM de Hipólito Mejía, el PRD de Miguel Vargas, el PRCC del reformismo. En fin, esa clase política tradicional, manejada en contubernio con los sectores económicos golpistas, que todavía son golpistas porque viven propinándole golpe a la Constitución, que habla, por ejemplo, en su artículo 39 del derecho a la igualdad, cuando ellos son los principales propiciadores de la desigualdad. Iba a decir otra cosa, pero bueno, uno está en televisión. Y entonces cuando uno tiene todo ese panorama, ¿no? Que uno sabe que el pueblo no tiene quien le escriba, que la clase política hace rato que firmó su constitución de traición a la gente, con una clase empresarial que desde hace mucho tiempo a la gente solamente le interesa como un recurso humano para producir las riquezas que luego ellos van a decidir qué hacer con ellas. Entonces tú tienes un panorama muy desolador en el que al final lo de Puerto Rico es una extrañeza, porque en Puerto Rico sencillamente hubo 2 o 3 que esa indignación supieron estructurarla, supieron organizarla, supieron convocarla. Y al final los puertorriqueños salieron de un gobernador a base de pura calle, es decir, ejerciendo, ¿no?, el poder soberano por vías alternativas, pero al final se decidió así. Lamentablemente, y quién sabe si incluso ese detestable gobernador de Puerto Rico tuvo incluso hasta más dignidad y más, o mejor dicho, menos indignidad que los liderazgos nacionales, que terminó cediendo ante lo que consideraba que era su falta de legitimidad ante la gente. Si nosotros nos vamos, Diana, a ver cuál es la legitimidad, cuál es la credibilidad pública que tienen nuestros gobernantes en la gente, en el cotidiano de la gente, tú verás que tendrá una situación tal vez incluso peor que la que tenía Ricardo Rosselló. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales el pueblo dominicano, el ciudadano, puede él expresar su indignación, sus calamidades, sus protestas? ¿Dónde está la supuesta democracia que hemos dicho siempre? Tal vez no vivimos en una dictadura para guardar distancia entre lo que fue Balaguer, en lo que fue Trujillo y lo que vivimos hoy, pero vivimos en una época neoliberal en la que existe una negación de democracia, una no democracia. Si tú te vas al día a día de la gente, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿cuánto tanto de democracia tiene su día a día? ¿De qué le sirve la supuesta libertad de expresión desde la cual los sectores liberales, ¿no?, antesala del neoliberalismo, proclaman de que esto es una democracia? Supuestamente porque aquí un sector reducido como el nuestro puede supuestamente expresarse. ¿Por qué? Porque esta palabra que tú y yo estamos diciendo hoy no va a ser escuchada por la gente. Porque esta palabra que tú y yo estamos diciendo no es más fuerte que la de cualquiera de esos miembros ilustres de las clases dominantes, que esos sí son los que pueden y se le abren las puertas para ir al Senado a una vista pública, porque esos son los que influyen en las leyes, porque esos son los que pasan las diferentes reformas, porque esos son los que inciden en los tribunales de la República. La palabra nuestra es una palabra que está ahí sencillamente para decir que esto es una supuesta democracia, ¿no? Para decir que aquí hay un supuesto pluralismo, para decir que aquí uno puede hablar y uno no lo mata. Pero el problema no eres tú y yo, porque nosotros estamos confinados en un sector muy reducido del territorio nacional.
El problema aquí fundamental son esos jóvenes que sí, cuando tratan de salir de la pobreza por las vías que la vida le dio, por ejemplo asaltando, ahí lo matan. O cuando tienen que sobrevivir vendiendo crack, por ejemplo en una esquina, ahí lo matan. Y lo matan porque hay que visualizar cómo es todo ese entramado de la pobreza, donde ponen a los pobres a dividirse entre sí, donde ponen a los pobres a matarse entre sí. El neoliberalismo es eso, donde se mandan a las fuerzas públicas del orden, ¿no? Que son hijos de la pobreza también, a conseguir ese desayuno, esa cena de sus familiares, a costa y a expensa de quien ya no puede dar más. Y como no puede dar más, entonces sencillamente queda la carne para que lo torturen, para que lo maten, para que lo marginen, para que lo humillen constantemente. Yo creo que este pueblo es extraordinariamente bondadoso con la clase dominante. Ciertamente está ahí como una forma no deseada de lo que está pasando. Pero yo creo que este pueblo es tan digno, que no merece sencillamente la clase política que tiene. Y la clase económica, ni hablar. Juan Miguel, esta clase dominante, que es la que se proyecta, que vamos a tener, ha estado ligada con todo este entramado de Odebrecht, de la Sunbland, en fin, de toda esta pesadilla. Sin embargo, te decía fuera de cámara que para mí fue sorpresivo y demoledor el hecho de ver de que los que se proyectan como posibles continuadores de lo que tenemos hoy, pues están más sucios y son más comprometidos con estos temas que realmente, no sé hasta qué punto alguien puede estar más comprometido que las autoridades, los dos presidentes o los tres presidentes últimos que tuvimos. Pero sin embargo, son personas que son indeseables para mí. O sea, yo ver que Gonzalo Castillo y Jean Alain Rodríguez, que no son candidatos en una supuesta votación, en una supuesta encuesta de quién podría ser el sustituto de Danilo Medina, fueron favorecidos, pues para mí fue sencillamente demoledor. Es que todo, Diana, es una farsa. Esas encuestas, que incluso a veces hasta prestigiosos medios de comunicación se exponen a utilizarse o a utilizar su nombre para acoger lo que sabemos que se cocina desde formas mafiosas, es decir, comprando seguidores, pagando una batería de personas que van y votan. O sea, está todo pautado, ya se sabe que eso va a pasar, y tú tienes todo un grupo de gente que va a votar. Exactamente. Entonces esas encuestas digitales que supuestamente dicen lo que es el grado de popularidad de una persona, que supuestamente el grado de popularidad diría el grado de prestigio que tiene una persona. Sabemos en realidad todos los dominicanos que eso es exactamente lo contrario. Que mientras más popular es porque más posibilidades tuviste de trampear, ¿no? Esas son las reglas del juego hoy en la política nacional. La ley de la selva. La ley de la selva, de una selva que como selva al fin, y yo creo que la selva es una expresión, es un símbolo que decimos, porque yo creo que la selva tiene sus leyes, a veces muy armoniosas y muy lindas, ¿no? Como es la que permite que se preserve la naturaleza. Como parte de una naturaleza a la cual nosotros pertenecemos, pero que la distorsionamos. Exacto. Porque precisamente estos son los elementos. Yo no creo que haya dentro del reino animal más animales que nosotros, si la expresión animal es simbólicamente acuñable para lo que no es racional, ¿no? Lo que compite sin ningún tipo de leyes, lo que vorazmente surge como un espacio carnívoro, ¿no? Y eso es lo que pasa hoy en día. Entonces tú tienes un simulacro de democracia que esconde precisamente lo contrario a lo que en supuestos la democracia es. Y eso, por supuesto, cuando tú lo llevas de un ejemplo muy pequeño como ese a un ejemplo nacional, te das cuenta, lo que decíamos ahorita, de que no es solamente una negación de democracia, sino que es una caricatura de democracia de las cuales se nutren muchos egos, ¿no? Y de las cuales se nutren unos cuantos trenes de vida excesivos para un país evidentemente pobre como el nuestro, que es una vergüenza. Es una vergüenza desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, pero yo diría incluso el punto de vista lógico, porque al final la economía neoliberal basada en esta redistribución tan inicua
de riqueza va a terminar postrando a esos ricos que no van a saber cómo poder ostentar y vitrinear, si me permiten el neologismo, su riqueza con los niveles de inseguridad que están generando y que van a ir incrementándose en los barrios más humildes, en esos suburbios de la República Dominicana, que están hartos de que se les trate como se le ha tratado hasta ahora y que tienen la misma deseo y la misma dignidad de poder tener una vida decente como el poquito que vivimos de este lado tiene. Tú sabes que yo acabo de compartir una actividad de teatro con dos de mis nietos, y para mi sorpresa, pues uno de los niños que estaba actuando, por lo visto, es hijo familiar muy cercano de un funcionario público importante, y en consecuencia había por lo menos 4 vehículos de ese ministerio con personas de seguridad, pues en la actividad que había. Pero lo que más me sorprendió es que mi hija me informa que no solamente fueron al acto de la presentación, sino que esos vehículos acompañaban a esta niña que participaba durante todo el desarrollo del campamento. Y es lo que tú estás hablando. O sea, ellos están conscientes de los niveles de inseguridad que hay en este país, que realmente ponen toda una batería al servicio de sus hijos en las pocas actividades que hacen en el país, porque normalmente cuando son actividades recreativas las hacen en el extranjero. Señora, vamos a ir comenzando con Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario de la UAS, quien nos va a seguir pues hablando de cómo entender esta sociedad que tenemos. Creo que nos ha dado muchas luces, pero como muy bien él dice, esto lo va para la poca gente que este tema le interesa, porque la educación y los espacios que deja el país hace que un reducido número de gente pues quiera informarse y abordar estos temas. Pero él nos seguirá hablando en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Juan Miguel, pues la pregunta está echada. ¿Qué tú piensas? Que nos resta. Tú sabes, yo te voy a decir algo. Cuando Altagracia Salazar, yo soy de las que se levanta tempranito, y cuando Altagracia Salazar anunció un día que ese era su último programa, yo debo decir que yo no sé si ella lloró, pero yo lloré a lágrimas vivas. Pero resulta que poco a poco he visto cómo uno de mis medios de información preferidos, que era precisamente 1+1, se ha reducido de número de personas a número de tiempo. O sea, y yo no lloré esta vez. Y no lloré porque ya mi capacidad de sorpresa, y pienso que quizás Uchi también se ve abocado a reducir. Y de verdad, o sea, estamos hablando de que los pocos expositores que nos representan, o que por lo menos nos representan en parte, pues están desapareciendo por eso mismo que tú decías, por esa persecución que tiene el Estado, de que las pocas empresas, yo imagino que habrá empresas que también tendrán reticencia de ser anunciantes de programas que el gobierno, que enfrentan al gobierno como una manera de ellos mismos no enfrentarse. Mira, el panorama luce difícil por lo siguiente, y eso tiene sus explicaciones sociológicas que yo expuse en el primer segmento. El problema de la salida de 1+1, la reducción de 1+1. Sí, la reducción. Pero van a venir poco a poco cayendo en un desuso. Jornada extra, sí, desapareció. Exactamente. Pero va a ir cayendo. ¿Tú sabes por qué? Por lo siguiente. En primer lugar,
tú hablaste de los anunciantes, y es verdad, el compromiso, sobre todo si hay una alternativa, todavía hoy hay algunos referentes periodísticos que están ahí y que los anunciantes pagan por una tradición, porque eso era lo único que existía hace 10, 20 años y han seguido con esa tradición. Pero a medida que vayan apareciendo formas distintas de hacer y de llenar los mismos espacios, y esas formas distintas no tengan los elementos políticos comprometidos, sino distractores, como lo tiene un Juan Bolívar o un Uchi, esas nuevas formas de conectar con la gente van a ir siendo privilegiadas por los anunciantes porque, reitero, son distractores políticos. Y me refiero esencialmente... Sin tocar, escúchame que te interrumpa, que esos mismos distractores han hecho que la gente pues también tenga una preferencia ahora por programas no dominicanos, o sea, por series. Ahí voy. Pero que eso no es... Entonces, o sea, si esa es la gente que tiene capacidad de compra, los anunciantes se van a querer no estar presentes porque el público que está no es el público que tiene poder de adquisición. Y ahí vemos dos cosas. En primer lugar, esos distractores, sea a partir de enlatados o sea a partir de estos medios faranduleros metidos a noticiarios, ¿no? Cuando digo noticiarios son esos espacios en los que se comenta la actualidad desde formas anecdóticas, desde formas muy comprometidas con el poder, con el discurso oficial. Hay que decir dos cosas. Primero, eso ha sido estructurado así. Por un lado, te decía, por el retiro gradual de los anunciantes comprometidos con los espacios, reitero, de información trabajados, producidos, Altagracia Salazar, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, etc. Edith Febles. Hay que decir que también los anunciantes van cambiando, o sea, tal vez aquellos que se forjaron en los años 60 con una cierta idea de la pluralidad política ya hoy no tengan los mismos compromisos políticos y únicamente miren la rentabilidad. La rentabilidad que está cierta, o sea, donde estos espacios cada vez son menos vistos por la gente, porque la gente ya a esa hora de la mañana solamente están atentos quienes pueden financiarse ese momento de 7 a 8 o en la noche para poder mirar, o sea, estar frente al televisor ya es una cosa, tener luz, tener telecable, tener tiempo para dedicarse para luego ir a un trabajo, o sea, materialmente, aquí mirar esos programas ya es casi un lujo. Entonces la gente va poco a poco deslizándose hacia otros puntos de atención. Pero además, la gente aquí está harta. Y la gente no mira con aprecio lo que es demasiado serio porque sabe que hay una burla permanente. Entonces dice, bueno, pero si hay una burla permanente, entonces déjame yo mirar la vida como una burla. Y entonces se va a esos espacios de chercha, a esos espacios de bonche. Porque al final del día es tanto el agobio que terminan buscando, reitero, un distractor. Pero ese distractor precisamente es el que va politizando o teniendo una política de despolitización progresiva de la gente. Porque si ese ciudadano no solamente ya dependiente en el plano económico de un tren de vida que lo aleja de lo político, se termina de despolitizar, claro, y utiliza eso como su política, se la pone más fácil a estos gobernantes, a estos verdugos, a estos abusadores que han hecho de la cosa pública un botín privado para beneficio propio de quienes lo sostienen ahí desde hace ya más de 40, 50 años, desde que se restauró la República Conservadora Balaguerista, que hasta el día de hoy ha encontrado extraordinarios discípulos, lamentabilísimos para la historia dominicana, sobre todo para esa historia que tiene antecedentes, que tiene precedentes tan extraordinarios de buscar siempre el bien común, de buscar siempre el interés general, de buscar siempre una República Dominicana justa, decorosa, solidaria, humilde, pero digna ante todos, donde todos podamos tener una vida decente en nuestro país. Juan Miguel, yo creo que terminemos con que tú me expliques un poco a mí y a los televidentes qué es lo que nos depara con un partido reformista y con un Hipólito Mejía que tratan de habilitar de nuevo al presidente Medina y con una posibilidad de que
candidatos más maleados que lo que ya tenemos puedan pues ser las ofertas con posibilidades de ganar que tengamos en el país. Aquí, independientemente de lo dicho por el presidente Medina, aquí la reelección se va a imponer. No es la reelección que se reduce a la persona de Danilo Medina, aunque es una persona que tiene mucha influencia y seguramente va a disponer de todos los recursos del Estado para que uno de sus discípulos pueda reelegirse en lugar de él. Pero aquí lo que se va a reelegir es la clase política, la vieja y arcaica forma de hacer política, con todos sus entramados, con toda su chapucería, con toda su ideología retrógrada, puesta al interés de los grandes sectores poderosos, el sector financiero, por ejemplo, ¿no? Un sector intocable, un sector en el que la intelectualidad no se atreve a enfrentarla porque esos financian libros, ¿no? Porque esos financian festivales de poesía o académicos, ¿no? Porque esos financian programas de televisión en lo que ellos van, ¿no? O sea, tú tienes un sector financiero aquí que maneja el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social, la monetarización de la economía, y cuando digo eso, todo lo que implica los abusos ante el consumidor que tiene que pasar por un banco porque por ahí es que le pagan, ¿no? Entonces tú tienes ya con ese sector, tú tienes, ni hablarte de los sectores industriales tradicionales aquí, que están en todos lados y que viven haciendo y deshaciendo, que viven comprando voluntades. Entonces aquí se va a reelegir la República Dominicana vieja. Y cuando digo viejo estoy hablando de la oxidada, ¿no? Y no estoy hablando para nada de una república que está por nacer. Una república que está ahí sobreviviendo, que está presta a que le pongan un poquito de atención, pero esa es la de los humildes, esa es la de los desbaratados, esa es la de los infelices. Esa es la de la gente negra, esa es la de las mujeres, esa es la de los familiares de inmigrantes en Estados Unidos, inmigrantes dominicanos. Esa es la de los trabajadores, esa es de la gente que quiere vivir en decencia pero no le dejan la oportunidad. Y entonces como no le dejan la oportunidad, tienen que recurrir a medios que entonces le llaman delincuentes, le llaman tigres, le llaman todo lo que tú puedes decir desde una tribuna y desde unos olimpos muy perfumados, cuando tú no vives esa realidad. Entonces lamentablemente aquí, la República Dominicana del desempleo, la República Dominicana de la insolvencia moral de sus clases dirigentes, la República Dominicana de las desacertadas políticas públicas, la República Dominicana de someterse a los Estados Unidos y a sus designios, la República Dominicana que babea porque lo inviten a la embajada americana. Esa es la República Dominicana que lamentablemente se va a reelegir. Pero ¿se va a reelegir a partir de quién? De la gente, ¿no? La gente está fuera de política. A la gente la utilizan en política. A la gente la llevan como manadas a la política. Porque ese 500 pesos de un galón de gasolina, esa lona, ¿no? Lamentablemente le sirve a ellos para su vida. Ese picapollo que muchas veces se habla de manera, y uno lo entiende, cuando estos sectores clase media hablan de criticando el picapollo. Pero ese picapollo le sirve a esa persona en ese día para comer. Es una especie de reembolso que la gente humilde utiliza la política para hacerse, aún sea de ese 500 pesos, de algo que el Estado le falló por otro lado. Entonces, lamentablemente, esa política es la que se va a reelegir aquí, que es la política de un Hipólito, que es la política de un Quique, que es la política de un PRM en sus formas tradicionales. Nosotros esperamos que eso cambie. No nos queda de otra que vincularnos a generar procesos y a presionar a esa clase política a que puedan tener un poquito más de sensibilidad, un poquito más de coherencia. Y ahí están los textos constitucionales suficientes para que uno pueda establecer políticas públicas, reitero, de redistribución de la riqueza, de equidad social, por ejemplo. Pero lamentablemente los intereses de esos sectores están muy distantes de lo que podríamos nosotros tener como paradigma. Tú decías que desde el PLD se va a promover a un pupilo de Danilo. ¿Piensas tú que las diferencias que se han zanjado entre los leonelistas y danilistas son tan grandes que Leonel está descartado? Yo te voy a decir algo.
como son pares, casi siameses, formas un poquito diferentes. Uno es un líder de tribuna, otro es un líder de teje-maneje, uno es un líder intelectual, otro es el que forja alianzas y vínculos, uno es un hombre, un aparachico, otro es un hombre de oratoria, pero son exactamente lo mismo, produjeron lo mismo, la traición a Bosch. El PLDismo traicionó a Bosch y lo traicionó desde el año 1990, todo eso venía germinándose, ¿no? Entonces para mí es más o menos lo mismo, que se relija uno, que se relija el otro. Son sencillamente caras de una misma moneda, que yo pienso que mucho le haríamos al bien común hablar de ellos como una sola persona, porque ellos se religen, ellos se prestan, ellos se intercambian, ellos son seres absolutamente transitivos, como dirían en economía. Son seres que se sustituyen con una facilidad pasmosa en las formas de hacer política y de hacerle mal a este país a través de sus formas de hacer lo más sagrado que es la política, ¿no? La forma en cómo se dirige una nación. Bien, señores, este es Juan Miguel Pérez, profesor de la UAS, y cuando usted va su cara en algún espacio, por favor, no se vaya a un programa de divertirse. Trate de escucharlo porque realmente son verdaderas lecciones de sociología. Gracias. Gracias a usted.